6 minutos, 8:36. Estamos con el candidato a la vicepresidencia del binomio UNES, con Carlos Rabascal. Con él vamos a conversar sobre la campaña. Bienvenido, Carlos, buenos días. Mi querido Lucho, buenos días. Veo que estás rejuveneciendo con cambio de look y todo. Casimiro, buenos días. Estoy poniendo bonito aquí. Y feliz, a propósito, y feliz año, ¿eh? Feliz y De bendecido igual año. manera, Ya sé que estamos 18, pero no nos hemos visto. Así es. Bueno, ¿y cómo va la campaña? Cuénteme. Bastante bien, Lucho. Estamos recorriendo todo el país y vemos en estas últimas instancias, ya faltan 20 días, que está existiendo ya un gran despertar. Ya la gente está tomando decisiones y está existiendo un gran despertar en la ciudadanía en favor de la lista 1, en favor de esta lista 1 del Centro Democrático, que se resume dentro de esta convergencia en UNES, pero es Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social. Y nos tiene contentos porque eso también se está reflejando en las encuestas, pero más allá de eso también se refleja en que ayer Andrés Arauz estuvo muy bien en el debate y crea la diferencia con los otros candidatos. Tenemos una hoja de ruta, sabemos lo que hay que hacer para sacar al país de la crisis. Y con Andrés hemos hablado de un gran reto que vamos a tener, que no solamente es darle trabajo, darles ingresos a las personas, sino que ya llegó el momento de los territorios. Y contigo hemos hablado mucho de la necesidad de la equidad territorial, de los desarrollos locales y territoriales. Y yo me siento muy honrado y muy contento porque casualmente eso es lo que me han delegado a mí. La reactivación del sector productivo, la recuperación del empleo y el tema de la equidad territorial. Lo veo que bajo de peso. Sí, pero eso sí. He bajado de peso contra todo pronóstico, porque lo que más dan en una campaña es de comer. Y aquí en Manabí, sobre todo, Dios mío, lindo, de tonga en tonga y de ceviche en ceviche, pero sí, he bajado de peso. Luis Francisco Menéndez dice, lo estoy escuchando y viendo desde Quito. Saludos y bendiciones a Carlos Rabascal. Vamos a recuperar la patria de estos traidores y vendepatrias sin vergüenza. Está envenenado, don Luis Francisco. Bueno, yo le digo una cuestión. A mí me aburrió el debate del sábado, me quedé dormido. Y ayer empecé a verlo y me puse a ver mejor Banfield Boca Junior, que ganó la Copa Diego Armando Maradona. No vi el debate. ¿Boca ganó la Copa? Claro, en penales. Le empatan en el último segundo a Boca. No te puedo creer. Después de un golazo del colombiano, el volante, ¿cómo se llama? Cardona. Hace el gol y sale lesionado. Parece un desgarre. Y en el último segundo le empatan. En penales, la jerarquía de los jugadores de Boca se impuso. Claro. Lo eliminó a Banfield. Pero todos dicen que están bien ellos, que salieron bien. Sé que todos se convirtieron en francotiradores contra Arauz. Eso sí, lo pude chequear hoy día en la mañana en la prensa. Esa ya es la matriz de comportamiento. Es que es lo lógico. Yo le voy a tirar balas al último. Las balas al que va primero. Que yo estuve hace poco en Teleamazonas, se supone que iba a asistir a un debate donde iba a participar el candidato a la vicepresidencia de Creo y la vicepresidenta de Yacu Pérez. No fue el de Creo, a última hora ese mismo día se excusó el doctor Borrero. Y Andrés Carrión también parecería más panelista que entrevistador. Entonces, eso es la agenda, la matriz de comportamiento. Pero es que es lo lógico. A ver, no está bien que uno como entrevistador, como que venga yo aquí, y yo vaya a votar, claro. Asumamos que yo vaya a votar por Lazo. Eso no me da el derecho a mi invitado maltratarlo aquí en mi casa. Lo que tú me quieres decir que era previsible lo que iba a pasar. Exactamente. Mira. Pero no es lógico. Pues. Pero yo coincido con Lucho en algo. A ver, independientemente que a mí el formato de debate, como está estructurado, no me gusta. Porque ¿qué puedes debatir? Que te dan en 1 minuto y medio, 2 minutos ahí. ¿Qué puedes debatir? ¿Verdad? Pero eso no exime de que Andrés estuvo muy bien. Dentro de los espacios y el formato que el CNE preparó. Pero yo sí creo que para las próximas elecciones o para el próximo periodo, Ecuador debería entrar en una gran reforma política ya. Una gran reforma. No podemos seguir viviendo con los mismos esquemas políticos donde las organizaciones políticas realmente son membretes y no existen. Pero a ver, en Estados Unidos yo le decía más temprano, creo que hubieron como 20 candidatos. Pero en Estados Unidos entran a debate creo que los que tengan más del 5%. En una encuesta, no sé quién hará, cómo la harán.
Aquí tú tienes la mayoría que tiene cero, ni siquiera el 1%. Entonces se convierten en insultadores y agresores, ¿no es cierto?, por la corriente que tengan. Eso no está bien. O sea, copian las cosas, pero las copian mal. Completamente de acuerdo. Debe haber una reforma política. Debe haber una gran reforma política. De reforma política que abarque una gran reforma para la Constitución y las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas más parecen, cuando convocan una asamblea de alguna organización política, más parece que estuvieran convocando a una junta general de accionistas, sí, y no una asamblea política. O sea, una organización política debe privilegiar el desarrollo del pensamiento crítico, ideológico, crear espacios de liderazgo nacionales y territoriales, donde se debe debatir propuestas tanto nacionales y territoriales. Pero díganme qué propuestas han llevado al público, a la opinión pública, a los partidos y organizaciones políticas. Es decir, terminan las elecciones y las organizaciones políticas cierran la puerta. Por ejemplo, cambian los teléfonos, los números también, para que no los llamen. Por ejemplo, decirle, a ver, señores, vamos a entrar al debate. Entran estos. Envíenos los 5 propuestas más importantes que tengan ustedes. ¿No es cierto? Yo no sé, pero eso es de consenso, eso es de sentarse a conversar y sacar mejores conclusiones. Pero, no, mire, hasta personas que viven en el campo, que nos tienen sintonizados, dicen eso no fue debate. Eso simplemente fue una poco de propuesta e insulto. Un programa de propuestas que no puede haber debate ahí con tanto. Y además, en un debate, ¿dónde está la riqueza? En la contraargumentación, igual que en el periodismo. En la réplica. Correcto, igual que en el periodismo. Exactamente. Está en la réplica, porque si alguien va a recitar, ¿dónde está el debate? No hay debate. Eso fue un programa de propuesta que debería mejorárselo para después. En la segunda vuelta quizás, si es que hay. Tenemos, Carlos, información hoy día de que hay muchas posibilidades de que se termine en una sola vuelta, pero también hay muchas posibilidades de que existen en una segunda vuelta. Yo le digo aquí al abogado Andrade que en los lugares donde no llegan las encuestas, por ejemplo, la zona rural de Manabí, de todas las provincias del Ecuador, eso vamos a tener que determinar, van a ser los determinantes para que esto se termine en una vuelta o que existan 2 vueltas. ¿Cuál sería el trabajo y el área donde va a trabajar Carlos Rabascal como vicepresidente de la República? ¿Han hablado de eso con Andrés Arauz? Sí, ya es público. ¿Ya? Sector productivo, recuperación del empleo, que tiene que ver con el sector productivo, obviamente, y equidad territorial, que tiene que ver con agendas de desarrollo territoriales. Aquí en Manabí Esmeraldas, yo lo decía hace un momento, Carlos, y en buena hora hasta acá, porque a veces por vía Zoom no se puede hablar bien. No, se pierde. Exactamente. Se pierde mucho. Mira, por ejemplo, Manabí Esmeraldas son provincias que han estado golpeadas por el terremoto, que si usted se da una vuelta por el centro de Puerto Viejo sigue siendo la ciudad de los terrenos baldíos, sí, porque la reconstrucción no terminó su segunda fase. No solamente fue derribar lo que se nos había dañado, sino la construcción. Pues, ¿ves? Han pasado 4 años, este gobierno no nos ha dado ni medio centavo por la mitad, sigue el centro de Puerto Viejo así. Si el terremoto hubiera sido en ciudades como Quito y Guayaquil, allá los alcaldes hubieran puesto un carajazo y ya se hubieran arreglado. Acá no nos han parado bola 4 años. Y usted va a Esmeralda y está igual. Y quizás un poco más destruido. Yo te diría que no está igual, yo diría peor, más destruido. Perfecto, eso me lo decían en Esmeralda. Después de eso se vino una crisis económica que trató y golpeó más fuerte. Ya habíamos sido golpeados por el terremoto, la crisis económica nos golpeó más fuerte. Y por último, esta emergencia sanitaria, esta pandemia que se unió con la corrupción. Sí. Y a Manabí liquidado. Yo decía en algún momento, seguramente usted como vicepresidente de la República estará en el área de la reconstrucción. Porque esa es un área de la vicepresidencia de la República. Hay que terminar la reconstrucción de Manabí. Sí, hay que terminarla. Pero es una propuesta que se la quiero hacer yo y que se la hago a todos los candidatos que han venido y lo hemos recibido acá. ¿Por qué no? Aquí hace mucho tiempo existió una zona franca en La Pila, pero era una bodega que se llamaba Ahora zona franca. Se llaman sedes. Sí. ¿Por qué no pensar si es que realmente se quiere ayudar a Manabí y Esmeraldas, que siguen golpeados desde el 2016, que fue el terremoto, y cada año se golpea más? Una verdadera zona franca de entre Manabí y Esmeraldas, que así como mucha gente va en los fines de semana a comprar a la frontera con Perú, a la frontera por Colombia, vengan a Manabí y Esmeraldas. Sí. Que lo pudo haber hecho el presidente Correa, no sé ahí por qué no lo hizo, que quiere tanto Manabí, Manabí lo respalda. Este presidente a Manabí no le ha dado ni agua,
Ni agua, porque aquí cuando en la emergencia sanitaria desde marzo que arrancamos, ni siquiera había pirina en los hospitales que dejaron. Claro, más bien le ha quitado. Exactamente. ¿Por qué no se piensa en una verdadera zona franca entre Manabí y Esmeraldas que sea una verdadera inyección económica? Porque hay crisis, la crisis no la vamos a superar una vez que sea Arau Rabacal el binomio de la presidencia. A ver, hay que enfrentarla, Carlos. Todos ustedes saben que yo uso bastón para caminar porque yo nací sin una pierna, pero lo que no uso es una varita mágica. Claro. O sea, no porque el hecho que ganemos y nos posicionemos el 24 de mayo, al día siguiente van a cambiar la realidad. Va a cambiar es la fe del pueblo ecuatoriano. Pero hay que entrar en un proceso. A ver, aquí hay que tener claro algo, mi querido Lucho y Argentina, que si el Ecuador no entiende que en un momento de crisis, que es una crisis atípica, porque además es una crisis mundial, no inyectamos recursos monetarios, en otras palabras, no inyectamos plata desde el Estado ecuatoriano a través del gobierno central, va a ser bien difícil poder salir de la crisis. Porque aquí tenemos que generar un electroshock. Y el electroshock es, estamos en crisis, ¿por qué? Porque la gente ha perdido el trabajo, porque la gente ha perdido los ingresos. Y cuando la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos, ¿qué pasa? Además de perder la paz, tranquilidad y estabilidad de las familias, lo que pasa es que no van a poder comprar productos que alguien lo produce. Y si no compran productos que alguien lo produce, la economía se nos viene abajo. Para tener una idea cuál es la afectación, no te voy a hablar del Producto Interno Bruto, te voy a hablar algo que la gente entiende más. Entre el año 2019 y el año 2020, la disminución de las ventas totales, de acuerdo al SRI, disminuyeron 23.000 millones de dólares. Ahí está la afectación. Entonces tenemos que recuperar ese dinamismo y esa activación para poder reconstruir Manabí, terminar la reconstrucción de Manabí, pero para activar el sector productivo y para generar el empleo. Entonces tenemos que generar ese electroshock y ese electroshock es incorporando recursos monetarios, plata, billete a la economía interna. Por eso necesitamos al Banco Central del Ecuador. Pero si este gobierno le permitimos al gobierno actual poner el pie en el acelerador para que blinde la autonomía y la independencia del Banco Central. ¿Qué es lo que trata de hacer? Claro, es lo que trata de hacer. ¿Qué significa? Que perdemos la capacidad de financiarnos internamente en este momento que más necesitamos al Banco Central del Ecuador. Entonces, esta gente no entiende. Allá tenemos entonces que ir y corregir. Ahora, en cuanto a Manabí, hay que terminar la reconstrucción de Manabí. Yo no puedo entender, por ejemplo, que el hospital de Puerto Viejo no esté activo al 100%. No lo puedo entender. No puedo entender que en Manta haya un paso de desnivel, un intercambiador de tráfico que todavía tenga años parados y que no se haya desbloqueado los problemas que pueda tener. Pues eso ya es cuestión de gestión. No puedo entender que la economía manabita esté todavía en una especie de depresión porque no se ha activado la economía a partir de los procesos de reconstrucción. Hay que terminar los procesos de reconstrucción de Manabí, hay que terminar los procesos de reconstrucción de Esmeralda, pero también hay que establecer, además del proceso de reconstrucción que activa la economía territorial, una verdadera agenda de desarrollo para que Manabí, como Esmeraldas, como Santa Elena, que es mi sueño, ese perfil de la costa ecuatoriana, puedan tener una agenda de desarrollo que sea factible, viable, pero sobre todo aquí hay algo clave, sostenible. Y retomando la inquietud de Lucho, que coincide conmigo porque es nuestra gran pasión, salirnos del hipercentralismo, que nos mata a todos. A ver, explícanos, yo tengo mi criterio, ya lo he dicho, porque me jalaron la lengua el otro día, pero... Y no es, no es nada difícil jalarte la lengua. Yo soy facilista. Explícame cómo son los $1.000 a 1 millón de madres de familia. De madres de familia. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Ya, a ver. Te lo voy a explicar de la siguiente manera y voy a tratar de ser tremendamente didáctico para efectos que se comprenda. En primer lugar, una de las grandes críticas de los $1.000 para el millón de madres de familia que viven en la vulnerabilidad y que tienen entre 3 a 4 hijos. Una de las grandes críticas dice que técnicamente no se puede realizar porque no hay plata. Entonces yo les pregunto, ¿cómo que no hay plata? ¿Acaso no tomaron $2.000 millones de la salud pública en medio de la pandemia cuando nuestra gente se estaba muriendo? ¿De dónde lo tomaron? ¿Lo tomaron de Marte? ¿Lo tomaron de Júpiter? No, sí hay plata. Está la plata, está la reserva, está la plata que está afuera, que mantienen afuera como casi 7.000 u 8.000 millones de dólares que hay que traer. 1.000 millones de dólares representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto, por favor.
O sea, hay dinero, se lo puede hacer, el Banco Central lo puede inyectar. ¿Cómo vas a decir esta persona sí merece? Porque hay un registro social. ¿Ya? Hay un registro social ya. Entonces, esas madres familias que viven en la vulnerabilidad y que han pasado las duras y maduras durante la pandemia, que se les dijo quédense en casa, teniendo 3 o 4 hijos en espacios que llegan a cuánto puede la dimensión de una casa de estas pobres madres 4x4, vulnerables, 4x4, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no se les llevó medicamentos, no se les llevó alimentos. No tienen ingresos. No tienen ingresos. Es un tema solidario. Van los $1.000 y no es que se gastan los $1.000. O sea, no es plata botada, porque esos $1.000 que toma la madre, va y ¿qué va a hacer? Va a comprar cosas. ¿A dónde va a comprar cosas? A la tienda, a la economía popular y solidaria, es decir, traslada los $1.000 y activa el consumo. Y terminan ganando los que se oponen. Además terminan ganando los que se oponen. Porque al activar el consumo, ¿qué están comprando? Compran productos que alguien lo produce. Claro. Y si compran productos que alguien lo produce, va a producir más y va a generar más empleo y más inversión. Ahora, eso se viene con un complemento, pues, ¿no? Con una inversión intergubernamental, pues. ¿A qué me refiero con una inversión intergubernamental? Vamos a generar una línea de crédito de $3.000 millones a través del Banco del Estado para articular con gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, también juntas parroquiales, por cierto, para solucionar ¿qué? Problemas del saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, pero también otras cosas, construir sobre lo construido. ¿A qué me refiero? Riego. Uno de los principales problemas, y ustedes lo saben muy bien, es el riego. Por eso que nosotros hemos dicho, vamos a declarar en emergencias el primer día del gobierno el riego. Si ya tenemos los multipropósitos, ahora hay que construir los canales de riego secundarios, terciarios y tecnificar riego. Vialidad, sistema de electrificación para que vaya a los sectores rurales y para que vaya a los sectores urbanos. Porque me permite bajar estructura de costos de producción. Y eso ahí sí vamos a mejorar competitividad. Porque la competitividad no se mejora con discurso, pues. Y otro tema, un elemento más de competitividad, revisar las tasas y los costos financieros. Decía un gran amigo mío de Quito, el doctor Napoleón Santamaría, que es experto en temas tributarios. ¿Ah? Yo le digo que parece más Manaba que Manaba. Pero si siempre viene a Manaví. Pero parece más Manaba que los manavitas. Mi buen amigo Napoleón, sí. Mi buen amigo. Siempre es panelista aquí, siempre lo entrevistamos cuando hay un tema importante. Y es muy bueno, ¿eh? Muy excelente. Me dice que en este gobierno los grandotes se les dejó de cobrar, pues, porque los impuestos somos para nosotros los pequeños, los medianos y los más o menos, pero los grandotes, el momento que se le empieza a cobrar son $3.500 millones anuales que se tienen ahí en no cobrar a los grandotes. A esos grandotes que dice Napoleón, que es mi buen amigo y buen amigo de casa de ustedes también, esos grandotes apenas pagan el 1 punto algo en relación a las ventas. Eso es absurdo. Hablando entonces, ahí está la plata. De los $1.000 para el millón. Para el millón de personas. Alguien me llamó, un buen amigo me llamó desde Guayaquil, que nos escucha permanentemente. Me dice, oye Lucho, tú dices que a los grandes empresarios han dado. Lo único que hicieron fue de los 4.500 millones, eran 1.500 o 1.800 millones. ¿Te refieres a la amnistía tributaria? Exactamente, de intereses y mora. Sí. ¿Cuánto era? Le digo, no, me dice, no me acuerdo, creo que eran 1.500 o 1.800 millones. Ya. Y le digo, ¿y qué es lo que pasa con el IES? Que no les quieren cobrar 1.500. Dijo Guate, que les va a dar hasta 10 años para que paguen 1.500 millones que deben los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque ellos le debitaron a los trabajadores, pero se les robaron la plata. Tú eres y no abogado. lo pagaron al IES. Tú eres abogado. Tú eres abogado. Sí, señor, deberían estar presos. Y sabes que eso es apropiación indebida de fondos. Pero obvio, eso lo legisló Correa. Ya. Entonces le digo, a ver, por un lado 1.500 millones que se los van a cobrar en 10 años, que es plata, es robo, porque se los debitaron a los trabajadores. Y dos, tú me estás hablando de, no 1.800, 1.500 millones más de la amnistía que le dieron a los deudores al fisco. Oye, estamos hablando de 3.000 millones. Y tú criticas porque se le va a entregar $1.000 a 1 millón de personas. Es que el problema de cierto sector empresarial, porque tampoco podemos generalizar. No todos, así es. Cierto sector empresarial es que no entienden ni sienten la pobreza. A ver, queridos amigos, 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, por Dios. ¿Qué significa eso? Que
más de la mitad de la población está en problemas de vulnerabilidad e informalidad. Es obvio y evidente hacia dónde tenemos que orientar la política pública y las medidas de carácter económico y carácter social. Y que lo que no entienden es que mientras más saquemos a la gente de la vulnerabilidad y más formalicemos a la gente, ellos mismos se van a ver beneficiados, aquellos que se quejan de todas estas medidas. Porque la gente cuando tiene ingresos va a consumir y la economía va a crecer. Eso es lo que no están entendiendo. Parece que no sienten la dimensión de la vida y la angustia y la desesperanza de un pueblo que históricamente ha sido relegado. Entonces tenemos que comenzar a cambiar hasta la mentalidad. Me preguntan acá, le manda a saludar Fabricio Díaz desde Machalilla, está trabajando por usted. ¿Eh? Fabricio, un fuerte abrazo. Sí. Me preguntan... Este es el Fabricio bueno. Sí. Aquí hay también algunos buenos y malos. Una pregunta que me dicen por acá, por ejemplo, aquí en la justicia, por ejemplo, vamos a enfocarnos a Manabí, porque en el Ecuador es igual, parece que es. Aquí hay justicia con los tontos. Pero sin embargo, los que se llevaron miles y miles de millones están aquí dando la vuelta. El que se roba una gallina criolla quieren darle cadena perpetua aquí. Pero los que se llevan el billete de los manavitas, de los hospitales, les dan esas nuevas reformas a la ley que existen. ¿Sí? Como en vez de meter los 10, 12 años, le dejan 3, 4 años en un hotel 4 estrellas o 3 estrellas de Quito y después salen a disfrutar la plata. ¿Qué va a hacer el gobierno de Arauz Rabascal para hacer algún tipo de reforma para que no siga pasando lo que está pasando aquí? En plena pandemia nos dejaron sin hospital en El Carmen, en Chone, en Bahía y en Pedernales. Qué barbaridad. Y se llevaron no se encontraron la plata. No sabemos a dónde, qué destino, si va a inmobiliar, al CONCET, ese dinero. Manabí no tenía ni una aspirina. ¿Qué va a hacer el gobierno de Arauz Rabascal para mejorar esto? A ver, si hablamos de justicia tenemos que hablar de un concepto grande de justicia. Primero, justicia social. Y luego justicia de derecho. En justicia social, generando igualdad de oportunidades, no solo para la gente, no solo para el ser humano en términos de grande en su dimensión, sino también en términos de provincias. Y ahí funciona la equidad territorial. Es decir, ya no se puede seguir viviendo y pensando al Estado ecuatoriano en relación a un desarrollo de 2 provincias hegemónicas. Hay que abrir el abanico del desarrollo. Y eso es justicia social, igualdad de oportunidades. Rescatar primero 2 derechos que para mí son fundamentales, educación pública y salud pública, restituyendo los presupuestos que se le quitaron, pero adicionalmente cumpliendo lo que manda la Constitución, crecer el presupuesto, hacer crecer el presupuesto de forma progresiva y sistemática hasta llegar a las metas establecidas en la Constitución de la República. Permítanos irnos a un corte y seguimos. ¿Ah? ¿Cómo no? 9 de la mañana con 5... ¿Qué? No creo. 5 minutos. Las 9 con 5 minutos. Bueno, estamos con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de UNES, la 1-5. La 1-5. 1-5. Ya llegó el binomio. A ver, Carlos, dígame una cosa. El 24 de mayo se da que ustedes ganen las elecciones, se posesionan. Ha ofrecido que en la primera semana se entregarán $1,000 a 1 millón. Ya. Perfecto, eso es un efecto de solidaridad, reactivar inmediatamente la economía, que si no llueve, pues que gotee por lo menos. Los empresarios van a ganar porque la gente va a comprar $1,000 millones de dólares en las calles. Pero, por ejemplo, tenemos un intento, es una proclama que han hecho de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y acaban de publicar que una organización en Estados Unidos le entregaría en crédito 3.500 millones de dólares. 3.500 millones al Ecuador, a cambio de 2 cosas fundamentales. Monetizar las empresas públicas. Y la gente dice, ¿cómo es eso monetizar? Ponerle un precio para venderlas. Simple, eso. ¿No es cierto? Entre ellos los pozos pozos que producen más de 100.000 barriles diarios. Y sacar a China del Ecuador.
Yo le decía que la cosa no es tan fácil. China va a crecer entre el 7 y 8% este año. Va a ser el país que más crezca. Y segundo, el Fondo Monetario, estos perversos mismos dicen que el 2030 China debería ser la primera potencia en el mundo. Pero así como van las cosas, ya no sería el 2030, sino el 2025. Y a la final es 2023, qué sé yo. ¿Por qué Ecuador tiene que asumir un problema que no es nuestro? Que es un problema que tiene por celo, por disputa del poder Geopolítica. del Estado. Geopolítica pura. Geopolítica pura. ¿Cuál va a ser la posición que adopte el gobierno con respecto a esos famosos 3.500 millones? A ver, no, pues nosotros no podemos aceptar ese tipo de condicionamientos, pues, Lucho. Porque no solamente, además no solo es ese tipo de condicionamiento, un poco más nos quieren poner una camisa de fuerza. Y cuidado, creen que nosotros somos algo parecido a Puerto Rico anexado a Estados Unidos. Pues no se trata de ¿No eso. son como Lenín Moreno? Oh, claro. A ver, pero es que es el presidente actual, entonces claro, es lo que está haciendo prácticamente. Así es. No quiero utilizar metáforas acá porque se pueden ofender, pero a ver, ¿cómo vamos a aceptar 3.500 millones a cambio de entregar empresas como por ejemplo CNT, cuando nosotros necesitamos CNT que se mantenga en manos del Estado, casualmente para mejorar la conectividad y para que el Internet llegue a todo el territorio ecuatoriano, más aún ahora que sabemos que el mundo ha cambiado con la presencia de las pandemias, con la presencia de los virus, y que la conexión con Internet, la conectividad es fundamental para llevar salud, para llevar educación, para llevar información y conocimiento, que ahora eso lo vamos a necesitar. Primero que constitucionalmente, y tú lo sabes, no se puede transferir propiedad de activos estratégicos del país. Ya, en primer lugar. Así que si algo van a hacer, de una vez les advertimos que si cometen irregularidades, nosotros vamos a reversar todas esas irregularidades que han cometido y que además vamos a tener derecho a la repetición como Estado ecuatoriano por los perjuicios que puedan causar, tanto en acciones legales, civiles, pecuniarias, y de ahí también penales. Cuidado, y esto no es persecución, porque a pretexto de la paz no vamos a aceptar transgresiones a las leyes que en 5 meses que le falta, y ya lo mejor menos, 4 meses y medio, se nos quieran llevar el país en peso. Ellos lo que están haciendo es querer asegurar negocios de última hora. Y eso es obvio, evidente. Candados constitucionales de última hora, los famosos candados. ¿Cómo pueden blindar al Banco Central, digo yo? Ellos. Por eso es que quieren mandar la ley. Pues. Sí, pero le decimos a los asambleístas que están allá, a los asambleístas que hoy en día están ejerciendo la legislatura, que cuidado aprueban esa ley, porque eso sí es traicionar al país. Porque hoy el Banco Central, más que nunca, es fundamental. Además que sería inconstitucional. Claro. Porque el Banco Central es parte del Ejecutivo. Y que a través del Banco Central se aplica política monetaria y financiera. Más aún en momentos como la crisis que estamos viviendo. Siempre nos ponen de ejemplo a Panamá. Vayan y pregunten cuál es el rol del Banco Central en Panamá. Pues el equivalente al Banco Central del Panamá. Hasta créditos da comerciales. Y aquí se rasgan las vestiduras queriendo decir autonomía, independencia del Banco Central, queriendo privatizar el Banco Central para poner, como cuando la Junta Monetaria existía, a banqueros dentro del directorio y que hacían gran negocio con los tipos de cambio por las devaluaciones. No, eso no puede pasar en el Ecuador. Dice el presidente Correa, sin odio pero con memoria. Me preguntan la gente por acá, no los dejen salir a los que se llevaron la plata de los ecuatorianos en las últimas emergencias sanitarias. Yo creo que la gente tiene que responder por ese reparto de hospitales, tienen que responder por el negociado de los insumos y los medicamentos, porque se jugó además con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso fue algo infame. Todo tipo de corrupción hay que rechazarlo, pero este tipo de corrupción además fue grosero con la vida de los ecuatorianos y por supuesto que hay que emprender una investigación. La posición, Lo que pasa es que la Fiscalía no avanza.
No, solo avancen lo que les conviene. Solo lo que conviene. Bueno, ustedes lo han dicho. Clara oposición a este gobierno ha sido el correísmo, el presidente Correa y Correa, nadie más. Pero este gobierno no se va a ir así de fácil. Alguien tiene que pagar la factura de este gobierno, pues. Este gobierno, alguien tiene que pagar la factura. A ver, por diferencias ideológicas nosotros no vamos a entrar en esas peleas porque somos los primeros que decimos que la justicia tiene que ser autónoma e independiente. Y en derecho la verdad es aquello que se puede comprobar. Pero es obvio y evidente que hay responsables, pues. Es obvio y evidente, pues. Aquí mismo en Manabí, por Dios, pues. Aquí mismo en Manabí y en el país entero, pues. En Guayaquil, miren cómo se murió la gente. Y miren los negociados de las fundas plásticas hasta para los cadáveres, por favor. No, aquí han mantenido empaquetados 54 millones en equipos en el Hospital de Especialidades. Y tuvo que venir un director provincial de salud que durmiendo en el hospital para que no se los cuenta más, los hizo abrir y los hizo exponer. Y obviamente le pidieron la renuncia. Ya la tengo lista la renuncia, le dijo yo me voy, pero quería desenmascarar esto. A ver, aquí lo que hay que decir es que se vayan todos los de este gobierno, pero no es que se vayan del país, pues. No. Que se vayan del gobierno, pero que respondan también. Tienen que responder. Se rasgaron tanto las vestiduras de la cirugía mayor contra la corrupción. Que respondan. Aquí siguen los prestadores externos que se hacen los grandes contratos millonarios en el IES y todos son los que siguen manejando. Ponemos a este director, ponemos a este coordinador, ponemos acá. Los grandes negociados. Hay una REC. La Feria de la Alegría. Desde el Ministerio de Salud viene esa desde arriba, pues, ¿no? Investiguen, Quito, quiénes son los hermanos Chuchuca. Nada más. Ok. Chuchuca, acuérdense el goleador de Barcelona de la década de los 50. Sigfredo Chuchuca. ¿Quiénes son los hermanos Chuchuca? Que le investiguen cuántas veces han estado en el Ministerio de Salud trabajando y cuántas veces han renunciado y han vuelto. Nada más. Tomo nota. Vale. Ahora, vamos a otro tema. La firma los acuerdos comerciales creo que me querías preguntar. No, exactamente. Voy al asunto con el Fondo Monetario. Ya. Nosotros tenemos una deuda externa. ¿Qué parte de la deuda se va a revisar? ¿O qué parte no se va a revisar? Yo creo que hay que revisar todo, Lucho. Ya. Por una sencilla razón. ¿A ti te hizo sentido que en medio de la crisis, cuando la gente se estaba muriendo y estaba siendo enterrada en cajas de cartón, se haya tomado $2.000 millones para pagar anticipadamente una deuda que vencía recién en el año 2022 y 2023? Cuando la prioridad era la vida y la salud de nuestra gente. Marzo de 2020. ¿Fue bonos? Los bonos, sí. Bonos privados. Claro, por supuesto. Por supuesto. A ver, si tú pagas una deuda que está por vencer, ni siquiera el día de mañana, sino en el 2022 y 2023, en medio de una crisis sanitaria y humana, donde estaba corriendo riesgo la vida y la salud de los ecuatorianos, como en efecto sucedió, que se morían en las calles, pagas anticipadamente. A ver, ¿qué negocio hubo ahí? Subiste pues el precio de la deuda, pues. Claro, son buenos pagadores. Claro, pues, más. Subes el precio, Claro. pues. Compras a la baja y vendes a la alza. Subiste, ahí se benefició un chorrontontón de gente. Que no es primera vez que no es la primera vez, es el modus operandi, pues. O sea, fue tan descarado el tema. Y el pretexto es que si no logramos reestructurar, perdóneme, no somos ingenuos pues a estas alturas. Perdónenme. ¿Por qué no se puede conocer quiénes son los dueños de los bonos? Porque hay un tinglado jurídico que candados constitucionales famosos a partir de empresas offshore, a partir de tanta cosa que es difícil poder llegar al destinatario final, pero estamos trabajando en eso. Otra pregunta, porque como uno está acá en Manabí, no conoce, yo le quiero preguntar a usted que está rodando el país. Si del Seguro Social de la Policía, la presidenta del Consejo Directivo, creo, era la ministra María Paula Romo. En su gestión como presidenta, ¿cómo es que se dio todo este estafa, saqueo de los fondos de la Policía Nacional? Y ella no tiene ninguna acusación. Porque pertenece a este gobierno, pues, y porque la Fiscalía a este gobierno lo trata con guante blanco. Eso se debe investigar, pues.
Incluso hasta para salvar tu nombre. Pero lógico. A ver, te acabo de decir, les acabo de comentar. En derecho la verdad es lo que se puede probar. ¿Cuál es el tema? Hay que investigar y hay que comprobar, pero en todo caso hay que decirle a los policías del Ecuador que ese es un tema que vamos a revisar, porque no puede darse el caso que se descapitalice producto de supuestas malas decisiones, cuando ahí no hay malas decisiones, ahí hay otra cosa. Y yo tengo mis sospechas. Y no solamente dentro de una decisión de un consejo, sino que adicionalmente habría que ver cómo se articuló con quienes recibieron esos dineros para poder supuestamente invertirlos. Le explico algo. Yo trabajé en banco. ¿Tú en banco? 5 años fui director de asesoría jurídica del Banco Comercial de Manabí. Matriz, aquí en Puerto Viejo. A nosotros no se nos hubiera ni por aquí pasado nada. O sea, no, es que yo no lo concibo. ¿Cómo es posible? Lo mismo en este seguro, yo no sé si tiene facultad o no, la seguridad social de la policía para invertir en bonos. Propuestas siempre han existido, pero el Banco Comercial de Manabí jamás permitió eso. ¿Por qué razón? Porque el bono hoy día puede estar en 100 y mañana puede estar en 10. Tú no puedes especular con el dinero que no es tuyo. Mi abuelito decía primero seguridad y luego rentabilidad. Pero es obvio, usted con su plata puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Pero comprar bonos es un crimen, porque tú sabes que el bono es un contingente. Si tú lo contabilizas en la contabilidad de un banco, el bono es un contingente. Depende del tipo de bono o el tipo de papel. Pero si es un bono del Estado, simplemente esperas a que venza el bono y recuperas el 100% del valor nominal. Pero si es un papel privado, si es un documento privado, eso es distinto. Porque ¿qué respaldo hay? Vaya a ver, Dios, y ahí sí el precio fluctúa tremendamente. Pero es que ese es el problema. ¿Qué es lo que hizo el Seguro Social? El bono tú no lo puedes... A ver, los bonos del Ecuador que están en bolsa tienen un precio. Ah, sí, claro. Entonces, mañana puede estar en 120, pero pasado mañana puede estar en 80. Igual. ¿Cómo es posible que haya permitido a la señora María Paula Romo que se juegue y que se especule con el Seguro Social de la Policía Nacional? Y no le digan absolutamente Esas son las nada. cosas que tendrás que responder y que tienes que responder. Y como dices tú, hasta por el bien mismo de ella. Porque si no tiene culpa, que lo compruebe. Que limpie su nombre. Sí. Una última pregunta de parte mía. Usted se posesionó el 24 de mayo, ya hicimos la primera semana. Se habla de que entre 7 y 8 mil dólares sería el Entre déficit, 7 y 8 días. el déficit presupuestario. El déficit presupuestario, sí. ¿De dónde van a sacar plata? ¿Cómo vamos a hacer para cubrir ese hueco que no se da? A ver, primero que cuando nos posicionamos vamos a estar con presupuesto extendido. Si no es un presupuesto nuevo, porque así lo definió. Recuerda que en octubre, que se debió haber aprobado un nuevo presupuesto, decidieron extender el mismo presupuesto. Por tanto, ya ese presupuesto está jugado. Ahora, por eso necesitamos el Banco Central, pues, mi querido Lucho. Porque cuando tú tienes un déficit presupuestario, el déficit presupuestario no está en el gasto corriente. El déficit presupuestario está en el gasto de inversión que se genera. Y tú eso lo financias vía deuda. Ya, no hay posibilidades de endeudamiento. Entonces necesitas al Banco Central. En el primer año, seguramente, vamos a ver cómo encontramos el tema. Y ahí, por eso, el Banco Central es fundamental, para poder inyectar recursos en la economía interna y poder balancear el tema y poder activar la economía. Cuando tú tienes dificultades de respirar, ¿qué te ponen? Oxígeno. Pero aquí nos quieren quitar el oxígeno, cuando hay que poner el oxígeno. ¿Qué ha hecho el mundo entero? Inyectar recursos en la economía, en las economías internas de las naciones. Bien decían los multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano, CEPAL, los países que más rápidamente van a salir de la crisis son aquellos que van a inyectar recursos en la economía para proteger la producción nacional y el empleo.
Pero aquí lo que menos se hace es proteger la producción nacional y el empleo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el Ecuador. Porque, por ejemplo, no critican a Estados Unidos, que lo tienen como modelo, que les he entregado, les estuve entregando $600 semanales. Había gente que prefería no... Mucho más. Ah, semanales, sí, Semanales. claro, semanales, sí. Había gente que no trabajaba para recibir los $600 semanales. Claro. Bueno, pero mira y acá se enojan por 1.000 millones. Pero mira tú el doble discurso, ¿no? Porque ponen ejemplo a Estados Unidos cuando les conviene. Les conviene. Pero no le ponen ejemplo cuando no les conviene. Hablemos de los acuerdos comerciales. ¿Estados Unidos acaso no protege la producción nacional? ¿Acaso no protege el sector agrícola? Fieras son los ahora se están protegiendo. No le compren a China y nos vamos a acercar. Pues. Y nos dicen a nosotros, no hagan relaciones con China. Eso nos dicen a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer relaciones con todo el mundo. Pero vamos a China y Estados Unidos. ¿Acaso China no está en Estados Unidos? Totalmente. No solamente por financiamiento, sino también con inversiones en empresas. Claro, mira. El año 2020, a pesar de todas las sanciones, restricciones, dumping de Trump, China le vendió más que cualquier año a Estados Unidos en 2020. Es que ese es el doble discurso. Te ponen de ejemplo a Estados Unidos cuando les conviene, pero se quedan calladitos cuando no les conviene. A ver. Bien, ¿qué hacemos con el puerto de Manta? Ya terminó su pregunta. Esa era mi pregunta. Ya tienen que irse. Ya. Bueno, sigue usted. Es que, a ver, va a regresar al cierre de campaña. No, sí, sino que la gente me pregunta y es una necesidad y es una importancia cuando hay un candidato a presidente o vicepresidente a hacer esta pregunta. 10 años tuvo el presidente Correa para darnos el mejor puerto del Ecuador. No lo hizo. Y siempre se habló con el puerto de Manta, que geográficamente está mejor ubicado en Sudamérica. ¿Cree usted que en algún momento pueda recibirse y aceptarse presiones de oligarquías de Quito y Guayaquil? Porque, a ver, definitivamente el mejor puerto es Manta. Pero seguimos con el cuento. Pero, hermano, llegamos a Manta, pero no tenemos nada que llegarme. Con ese cuento no hacemos el puerto de aguas profundas de Manta y lo seguimos teniendo en Pozorja cuando sabemos que el mejor puerto es el de Manta. Dígale a los manavitas si en este gobierno hay la posibilidad de llegar al puerto de transferencia de aguas profundas de Manta. Yo he hablado que a Manabí, iba a decir Manta, pero a Manabí, tiene que transformarse en un nuevo polo de desarrollo. Y el puerto es fundamental para eso. Es decir, aquí no se trata de favorecer a uno en perjuicio de otros. Aquí se trata es que cada región tenga las posibilidades de su propio desarrollo. Si Manabí, con ese puerto y con la competencia de ese puerto, tiene la libertad para poder actuar, ¿por qué no? Y a eso tenemos que llegar. En todo caso, que los otros puertos también sean eficientes. Y de eso se trata. Aquí no se trata es que porque tengas determinado apellido, te tenga que favorecer, porque aquí no estamos para un gobierno de élites ni un país de élites. Manabí necesita convertirse en un nuevo polo de desarrollo y el puerto de Manta es fundamental. A ver, yo lo que veo es que cuando se tomó la decisión de concesionar ese puerto a la empresa que es cuestionada ahorita en Manta, no es una empresa fantasma, es una empresa muy poderosa en Chile y fuera de Chile, quien tiene el control del puerto de Manta. Manta hay varios criterios, pero a veces se hacen las cosas desde Quito y se impone, ¿no es cierto? Mi sugerencia es que debe de conversarse y todas las personas que tengan propuestas, entrar en una mesa de diálogo. ¿Por qué esta pendejada? Discúlpenme la palabra, esta pendejada tiene que pararse ya, pues. A ver. No hay huevo que les calce, como decimos los montuyos. Entonces, muy bien. A ver, ¿cuál es la propuesta? Me imagino que usted lo prefiere tibios. ¿Ah? Me imagino que usted lo prefiere tibios. Bueno, pero ponernos de acuerdo, pues. Sí, a ver. Falta consenso. En relación al puerto, sí, completamente de acuerdo. Aquí en Manabí, sobre el puerto de Manta mismo, hay peleas internas tremendas. O sea, todo el mundo ha querido hablar conmigo hoy día, en los últimos tiempos, por el puerto de Manta. Los que están en contra y los que están a favor. Entonces, a ver, señores, un momentito. Yo no he querido hablar con ninguna de las partes todavía, a pesar que ya me han hecho llegar las quejas de uno y otro lado. Porque primero no estoy posesionado, pues. Claro. Primero tengo que ganar las elecciones. Ayúdenme a ganarla primero. Claro, luego cuando esté posesionado vamos a revisar todo. Porque, a ver,
La seguridad jurídica es para las partes, no es unilateral. Así es. Ya. ¿Se invirtió o no se invirtió? ¿Cuánto se invirtió? ¿Cómo va el cronograma de inversión? ¿Cuál es el impacto? Etcétera, etcétera, etcétera. Gana mando, pierde mando. Claro. Todo, Pero eso y no solo manta o no manta, sino el Ecuador, porque eso tiene que ver con la economía ecuatoriana. Pero ¿qué es lo que digo yo? Sentarse a conversar. Pues. Claro. Sentarse a conversar con todos los sectores. A ver, aquí pongámonos de acuerdo, pues. Si quiere estamos aquí una semana tratando el tema, pero aquí sale humo blanco. Pero, o sea, así no se puede seguirse, como que se juega en forma irresponsable con el asunto de una cosa muy importante para el país, como es el puerto. Claro. Sí. Mi sugerencia sería, sentémonos a conversar. Tenemos que ponernos de acuerdo, pues. O sea, a ver, primero, a revisar todo, Obvio. sentarnos a conversar, pero si hay irregularidades, también sancionar. Y De si no acuerdo. hay irregularidades, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Porque Eso, créanme que siendo candidato, caramba, las ganas y los deseos de querer conversar los unos y los otros sobre el puerto de Manta me ha llamado la atención. Me ha llamado, porque esto tampoco es de queja, ¿no? Esto no es un club de queja. Aquí se actúa sobre hechos concretos. Es decir, a ver, ¿qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? Y si lo hecho está bien hecho. Exactamente. Eso y tomar decisiones, pero en consenso. Carlitos Rabascal, muchas gracias. ¿Hasta cuándo por acá? Ya hasta hoy día tengo agenda hasta las 6 de la tarde, ya parto para Guayas, de ahí a Guayas, a Los Ríos, luego a El Oro, luego a La Suay y a seguir recorriendo. Regresa ya para el cierre de campaña, ¿verdad? No, voy a regresar a los brazos de mi compañera y mi mujer, que ya me va a votar ya mismo. Sí, después para el cierre de campaña, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Gracias, Lucho, gracias, Argemiro. Siempre un gustazo conversar con ustedes. Y bueno, por acá me tendrán no solamente como candidato, sino también como vicepresidente. Cogemos la palabra. Vamos Vamos a un corte, regresamos con el abogado Fernando Pero más Cedeño. que cogerme la palabra, tómame la palabra. Eso, la palabra. Corte y volvemos.